tipo de webinars platicándoles un poco de lo que entendemos nosotros como un centro de datos moderno, que implica una transformación dentro del centro de datos moderno hacia la organización y hacia las personas, ¿no? Nosotros vamos a ver el centro de datos moderno como un sistema de transporte público y privado moderno dentro de una ciudad. Vamos a encontrarnos con los diferentes medios de transporte que pueden existir, medios de transporte masivos, medios de transporte colectivos, para que las personas se trasladen de un lugar a otro. Pero también vamos a encontrar en un medio de transporte moderno funcionalidades específicas para personas específicas, ¿no? Como lo pueden ser personas con capacidades diferentes. Vamos a encontrar cómo estos medios de transporte se acoplan para poder proveer este mismo servicio de transporte a las personas. Vamos a encontrarnos con diferentes opciones en las que rutas más cortas tal vez cuenten con medios diferentes a los masivos dentro de la ciudad, como son las bicicletas de préstamo dentro de algunas ciudades. Vamos a ver cómo existen ciertos tipos de taxi para algunos trayectos cortos. Vamos a encontrar otro tipo de taxi, ¿no? Para trayectos tal vez más largos, más completos, e incluso taxis de un tipo de una calidad superior al resto de los taxis, ¿no? Vamos a encontrarnos con sistemas internos, ¿no? De transporte incluso aéreo para ciertas personas que necesitan llegar de un lado a otro de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida, evitando tránsito, tráfico, ¿no? Dentro de las ciudades. Vamos a ver cómo también existen ciertos medios de transporte con características especiales de seguridad, ¿no? Donde no queremos que los individuos que viajen tengan alguna posibilidad de escapar, incluso algunos más radicales, ¿no? En términos de seguridad, pero también vamos a ver medios de transporte especiales, ¿no? Donde queremos incluso llegar al punto en donde otros posibles tráficos se tengan que detener para dar prioridad a este tipo de transportes, ¿no? Ejecutivos, etcétera, e incluso en caso de contingencias poder abrir caminos específicos, ¿no? Y detener tráficos no prioritarios para dar paso a que personas se trasladen, ¿no? De formas mucho más urgentes, ¿no? Y es así como vemos un poco el centro de datos, no específicamente en términos de tráfico de datos, sino de cómo tratamos cada uno de los servicios que se encuentran dentro de nuestro centro de datos virtual, ¿no? No todas las cargas de trabajo son iguales, no todo merece tener la misma prioridad, ¿no? Vamos a empezar a trabajar los centros de datos como no tanto cuidando a todos las aplicaciones, a todos los servicios de la misma forma, sino cuidando los niveles de servicio que cada una de ellas requiere, la prioridad de cada una de las máquinas virtuales o de cada una de las V-Apps o de cada una de las aplicaciones completas que viven dentro del centro de datos. Actualmente nos encontramos con muchas organizaciones que cuando entramos a hacer proyectos avanzados de virtualización o de cómputo de nube o de centro de datos definido por un software, y vemos que todavía en su crecimiento y en su proceso de maduración de su infraestructura virtual han empezado a crecer de una forma un poco desorganizada, en el sentido en el que encontramos cargas de trabajo viviendo en servidores o en redes o en almacenamientos que tal vez no son los mejores para ellos, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con el mismo sistema de transporte, podemos ver cómo muchas veces en ambientes productivos utilizamos el conducto o la herramienta equivocada para la carga de trabajo, ¿no? Que queremos llevar, o muchas veces simplemente saturamos una sola vía de prestar el servicio, una sola manera de prestar el servicio, de controlar el nivel de servicio que estamos ofreciendo hacia los clientes, ¿no? Muchas veces sin siquiera tener una visibilidad a corto plazo de que estas LUNs, estos servers, estas redes que utilizamos pueden saturarse, y nosotros sabemos que cuando saturamos un recurso de un ambiente virtual,
podemos afectar el desempeño de todos los cargas de trabajo que viven dentro de ese recurso, ¿no? Entonces, ¿cuántos hemos visto alguna vez tener un alumno, un servidor con cargas de trabajo críticas, bases de datos, ambientes de desarrollo, ¿no? Incluso pruebas, ambientes de correo que también son críticos, incluso hasta escritorios virtuales, ¿no? Ambientes de SAP, incluso templates dentro de los mismos, de la misma alumno, dentro del mismo servidor, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de templates, ¿no? Siempre las mejores recomendaciones son pues poner una LUN específica para ese template dentro de un arreglo en donde no estén conformados los discos también de producción, de manera que cada vez que nosotros creamos una máquina virtual no tengamos que leer del template y escribir a la máquina virtual en la misma LUN, lectura del template, escritura hacia la nueva máquina virtual, y además están corriendo en esa misma LUN otra cantidad de máquinas en producción, ¿no? Donde estamos consumiendo una gran cantidad de IOPS que bien pueden estar necesitando nuestras cargas de trabajo. Sin embargo, tendemos en las primeras etapas de la maduración de nuestros ambientes virtuales a no tener este tipo de arreglos, ¿no? Y eso es precisamente en lo que estamos buscando dentro de un centro de datos moderno, es tomar los centros de datos que han estado creciendo en sus ambientes virtuales los últimos 2, 3, 4, 5, hasta 7 años y empezar a darle un nuevo acomodo a esos recursos de manera que tengamos un alto nivel de predictibilidad en cómo se van a comportar, cómo van a estar cómo se están consumiendo nuestros recursos, tener visibilidad de en cuánto tiempo se nos van a terminar, cuáles son los riesgos que estamos tomando dentro de cada uno de los elementos del recurso de los centros de datos, cada una de las LUNs, cada uno de los servers, cada una de las máquinas virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a ver es cómo hacemos esa transformación desde un viejo IT a un nuevo IT, ¿no? Y una de las características principales de un IT nuevo es una vez hecho esta transformación de la administración de nuestra infraestructura con respecto a cómo controlamos esos niveles de servicio, también tiene que ver con la forma en la que aprovisionamos nuevos servicios, ¿no? Anteriormente podemos recordar cuando el desarrollo de aplicativos tenía implícita, ¿no? Una solicitud de infraestructura tal vez física, en donde eso de por sí tomaba un tiempo, y después venían las herramientas tradicionales de desarrollo de aplicativos, donde se necesitaban diferentes ambientes aprovisionados de desarrollo, preproducción, producción, etcétera, ¿no? Ahora las aplicaciones nosotros las empezamos a desarrollar bajo demanda gracias a plataformas como servicio, ¿no? Plataformas aplicativas y plataformas de desarrollo como servicio que permiten crear aplicaciones o tener un buen camino recorrido en la construcción de una aplicación a base de templates, blueprints, VApps, virtual appliances, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en la que proveemos la demanda de los usuarios con respecto a la necesidad de nuevas aplicaciones, lo hacemos de forma mucho más rápida ya con estos ambientes virtualizados. También nosotros veíamos fallas críticas antes, en donde una falla podía significar ¿no? La atención de un alto número de personas dentro de IT, por no tener esta misma predictibilidad, por no poder analizar el ambiente virtual o el centro de datos virtual o el centro de datos definido por software como un todo, ¿no? Y no tener esta calificación de la salud en el día a día, de cómo se comporta el centro de datos virtual y cada uno de esos componentes, ¿no? Entonces ahora vemos cómo las cargas de trabajo se pueden mover de un lado a otro, incluso de un centro de datos a otro, ¿no? Sumando niveles de servicio, ¿no? Que eso se traduce en alta calidad que nosotros ofrecemos hacia nuestros clientes. Esto nosotros lo logramos con estas herramientas de de administración y automatización que proveemos hacia los ambientes virtuales, ¿no? Cuando nosotros nos movemos de un ambiente físico a un ambiente virtual, lo que hacemos es incorporar elementos nuevos
que nos permiten constantemente crear y administrar de una forma diferente. Antes no teníamos templates para servidores físicos, no teníamos estos blueprints, no teníamos virtual switches, no teníamos nodos de virtualización, LUNs en donde podíamos ver el comportamiento de disco de un grupo de máquinas virtuales completas, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ahora entender de una mejor manera cuáles son los riesgos, la salud del ambiente de cada uno de los componentes y correlacionar los eventos de todos estos componentes, ¿no? Recordemos que los ambientes virtuales entran dentro de un centro de datos y empiezan a tener injerencia sobre todas las áreas, ¿no? Tienen injerencia sobre los servidores, sobre los sistemas operativos, sobre las aplicaciones, sobre el storage y sobre las redes. Y al tener injerencia sobre todo esto vamos a tener una dramática transformación en procesos y políticas. Entonces, nosotros con todo este tipo de nuevos elementos, vamos a tener la oportunidad de administrar diferente, ¿no? Antes teníamos digamos un grupo de ingenieros que vivían en los centros de datos, prácticamente observando un grupo de servidores que no se movieran los foquitos verdes, que no se fueran amarillos y amarillos no se fueran a rojos, ¿no? Ahora tenemos una consola que consolida todos los logs y todos los estados de salud del storage, de la red, de los servers, del sistema operativo, de la aplicación, etcétera, etcétera, en una sola consola que nos permite correlacionar los eventos para poder detectar en dónde se encuentra la falla que esté afectando el desempeño de una aplicación, ¿no? Por último, vamos a ver cómo el centro de datos moderno empieza a eliminar los silos, ¿no? Veíamos anteriormente un equipo para el correo, un equipo para cierto grupo de aplicaciones, un equipo para el core del negocio, un equipo para redes, un equipo para seguridad, un equipo para storage, etcétera. Ahora vamos a ver cómo convergen todas estas tecnologías dentro del centro de datos, convergen en un solo servicio. Entonces, si antes veíamos y vamos a platicar un poquito más al respecto, antes veíamos cómo cada uno de los silos tenía su propio equipo de trabajo, sus propios procesos de aprovisionamiento, sus propios procesos de contingencia, etcétera. Ahora vamos a ver cómo dentro de un solo sistema, que puede ser un motor de nube, todas las áreas colaboran para alimentar este sistema, en vez de que sea un administrador de la nube que esté pidiendo requisición de seguridad, requerimientos de más storage, requerimientos de más cómputo, requerimientos de más red. Lo que hacemos es que conectamos a los equipos de red, de storage, de seguridad a este mismo sistema y los hacemos partícipes del aprovisionamiento de lo que sus áreas tienen que ofrecer al centro de datos, de manera que los procesos donde se piden internamente los recursos para poder proporcionar el servicio al usuario final, los vemos reducidos en tiempo, ya que cada quien es responsable de su propia área. La gente de storage está monitoreando el ambiente de nube constantemente y asegurándose de que siempre haya espacio disponible de storage. Ellos mismos aprovisionan, ellos mismos presentan y lo hacen público, lo hacen disponible hacia las consolas de nube, de manera que la gente de servidores no tiene que estar constantemente monitoreando y haciendo sus pedidos de requisición hacia la gente de storage para poder estar aprovisionando espacio en la nube o en el centro de datos virtual. Todos son responsables de lo que les corresponde, de manera que es una máquina mejor engrasada que está proveyendo todos estos recursos para que estén disponibles, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo el reto realmente, ¿no? en el viaje hacia las eras de la tecnología que hemos ido desde el mainframe hacia el cliente servidor, hacia el cómputo de nube o el cómputo móvil. Podemos ver cómo los presupuestos no han variado mucho, sin embargo la habilidad para cumplir de IT se ha subido, ha incrementado, pero no a la manera que las expectativas del negocio tienen, ¿no? Vamos a encontrar que con todas estas tecnologías de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, IT como servicio y lo que sea como servicio, y los conceptos de centro de datos definido por software y los conceptos de empresa definida por software, nos van a hacer que la habilidad de IT para cumplir se mueva radicalmente
hacia la expectativa del negocio, ¿no? Y podemos crecer hacia la velocidad del negocio, ¿no? Entonces vamos a tratar de platicar un poquito más qué es el centro de datos definido por software, ¿no? Entonces, nosotros, VMware había estado, desde hace algunos años, quienes han estado trabajando con virtualización, una de las primeras beneficios que ofrece, ¿no?, los ambientes virtuales a las organizaciones es acelerar el aprovisionamiento, ¿no? Independientemente de los ahorros económicos, ¿no?, que conlleva tener varios servicios en una sola caja en vez de una caja para cada servicio, nosotros vemos cómo la promesa de VMware era el tiempo que tomaba hacer un aprovisionamiento físico, que podía resultar en, bueno, descubrir la necesidad, ¿no? Ponerla en el budget del cuarto que entra, esperar que llegue el cuarto que entra, hacer la orden de compra, esperar unas 2 o 3 semanas a que llegue y después pasar por los procesos de raqueo, cableo, etcétera, etcétera, ¿no? VMware decía, no, en unos minutos podemos tener una máquina virtual. Sin embargo, al no haber una transformación en los procesos internos de IT, esa máquina virtual se seguía comportando a los ojos del resto de las organizaciones de IT como una máquina física. Seguía requiriendo de una solicitud de almacenamiento, seguía requiriendo de una solicitud hacia la gente de redes para asignarle una VLAN, seguía requiriendo de una solicitud hacia la gente de seguridad para hacer ciertas configuraciones extras, ¿no? En caso de que si quisiéramos hacer hardening para servicios web, bueno, pues había que bloquear todo lo que no fuera HTTP o HTTPS, había que agregarlo a los jobs de monitoreo, habría que agregarlo a los jobs de respaldo, habría que agregarlo a los jobs a los ciclos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos minutos realmente los veíamos transformados de nuevo en días, en lo que todo el resto de cosas empezaban a suceder por atrás para poder echar a andar el servicio que habíamos originalmente solicitado. Bueno, sin importar que la virtualización pudiera hacer una máquina en minutos, en realidad el servicio tomaba días en entrar. Entonces, en un centro de datos definido por software, lo que estamos buscando es que toda la infraestructura que está virtualizada sea entregada como un servicio y el control de los datos sea el control de estas configuraciones de cada uno de los servicios esté completamente automatizado por políticas de software. Esto es, nosotros al ya tener elementos de virtualización, de seguridad, de redes, de respaldos, etcétera, podemos claramente empezar a configurar nuestras máquinas virtuales desde su nacimiento con todas las características de seguridad, con todas las características de nivel de servicio de storage, con todas las características de red necesarias para que cuando se termine de crear la máquina esté completamente lista para un ambiente de producción. Esto nos regresa a la promesa original de la virtualización, en donde un centro de datos definido por software puede ofrecer este tipo de máquinas y regresar nuevamente a tener cargas de trabajo corriendo en minutos, perdón. Entonces, si nosotros no comenzamos ese camino hacia la transformación del resto de nuestras organizaciones de IT, nos vamos a ver vamos a tener un difícil camino para poder regresar a entregar cargas de trabajo, ambientes productivos en minutos, ¿no? Vamos a platicar un poquito también de la forma en la que la organización debe transformarse, los roles deben de transformarse internamente para poder asistir a estas iniciativas de centros de datos definidos por software o estas iniciativas de IT como servicio. Entonces nosotros vamos a lograr esto de la siguiente manera. Tenemos aplicaciones ya corriendo dentro de nuestros centros de datos, algunas, o la mayoría en el mejor de los casos, en ambientes virtuales, algunas todavía corriendo en cajas físicas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estas aplicaciones tradicionales, modernas e incluso aplicaciones como software as a service, que entregamos a manera de software as a service, ya están corriendo dentro de los centros de datos. Y vamos a lograr 3 transformaciones principales para alcanzar nuestra meta del centro de datos definido por software y esa transformación que vamos a hacer internamente para poder alcanzar la promesa del cómputo de nube. Y eso es empezar por
la abstracción del cómputo. Es algo que ya estamos haciendo desde hace algunos años en la mayoría de los centros de datos con servicios de virtualización. Pero para continuar nosotros vamos a empezar a hacer abstracción de redes. Una de las cosas que más pueden tardar dentro de un centro de datos es construir nuevas redes, hacer conexiones entre diferentes redes, entre diferentes segmentos dentro de nuestra red, dentro de nuestra LAN, publicarlos dentro de los ambientes físicos, ¿no? Entonces vamos a adquirir tecnologías que nos permitan llevar la capa de control del tráfico hacia el ambiente virtual y al nivel del hipervisor crear toda esta inteligencia de la red que nos permita aprovisionar de forma más rápida. La otra es la abstracción del almacenamiento. Y esto es almacenamiento definido por software. Y esto no es otra cosa más que entender la criticidad de lo que una buena configuración del almacenamiento significa dentro de un ambiente virtual o dentro de un ambiente de cómputo de nube. Todas las máquinas virtuales viven en un disco, ¿no? Sean locales o sean, en la mayoría de los casos, en un almacenamiento compartido, en una storage, en una SAN. Entonces, al nosotros poder definir los diferentes niveles de servicio que necesitan cada una de estas máquinas virtuales, cada una de estas cargas de trabajo, es en la medida en la que nosotros empezamos a garantizar los niveles de servicio también hacia estas cargas de trabajo. Entonces, imaginemos que nuestro storage está compuesto por diferentes tipos de disco, en donde tenemos algunos discos de estado sólido combinados con discos de fibra a 15.000 revoluciones, tenemos discos de fibra a 10.000 revoluciones, tenemos incluso discos SAS o discos SATA, ¿no? Mucho más económicos para diferentes cargas de trabajo. Entonces, la nube debe tener la inteligencia suficiente para medir constantemente el consumo de IOPS, el consumo de espacio en disco y colocar automáticamente las cargas de trabajo más críticas y más necesarias en la LUN con el nivel de servicio específico que necesita. Entonces, vamos a empezar a hacer esta abstracción y agrupación de los tres niveles de abstracción dentro del centro de datos: cómputo, redes y almacenamiento. Y esto nos va a llevar a los conceptos de nube privada, nubes públicas y cómputo de nube híbrida, ¿no? En general. Ahora, todo esto aunado a una serie de herramientas de automatización en la nube que nos permitan crear cargas de trabajo, máquinas virtuales, aplicaciones completas, VApps, Virtual Appliances, que ya vengan con características de seguridad, nivel de servicio, etcétera, ¿no? Herramientas específicas de automatización basado en políticas, junto con herramientas que nos permitan medir cómo esos consumos que ya se entregaron a las máquinas virtuales estén siendo bien utilizados y estar midiendo los riesgos, ¿no? Básicamente el resto de la operación una vez que está viva. Y eso en conjunto con la infraestructura que hemos transformado, nos va a dar lo que conocemos como el Software Defined Data Center, ¿no? Un centro de datos definido por software, pero basado en las políticas que nosotros plasmamos dentro de ese software, ¿no? Y lo que conocemos como la empresa definida por software es algo que, además de contar con un centro de datos definido por software, tiene la capacidad de cargar con todo tipo de aplicaciones y además ofrecer nuevos elementos hacia el cómputo de usuario final. Y esto es una transformación en la manera de entregar al escritorio y una transformación en la manera de entregar aplicaciones hacia escritorios y dispositivos, de manera que los usuarios se vean beneficiados por esa transformación que ya hicimos en la parte de abajo. Podamos crear aplicaciones modernas que sean conscientes de que viven en ambientes virtuales, puedan ser flexibles, crezcan elásticamente, crezcan sobre demanda y automatizadamente en base a las necesidades de los usuarios, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a entender y van a estar ustedes escuchando en los próximos eventos, en los próximos seminarios, como una empresa definida por software, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco más a la parte de procesos y personas, ¿no? Que esta es una parte fundamental dentro del viaje que estamos haciendo hacia un IT como servicio, ¿no? Y es un problema que nos hemos encontrado en muchas organizaciones donde vemos cómo la tecnología no es la única que debe de transformarse dentro de un centro de datos. De nosotros poder establecer herramientas o poder implementar herramientas de automatización de cargas de trabajo que involucren todas estas configuraciones extras para
para acelerar, ¿no?, el aprovisionamiento de servicios, nos hemos encontrado con que si no se involucran a todas las áreas del centro de datos, específicamente, por poner un ejemplo, a la gente de redes, ¿no? Si de todas maneras la gente de redes tarda 4 días en proveer una IP, bueno, pues todo el motor de aprovisionamiento se va a ver inutilizado, ¿no?, por procesos internos que debe haber. Entonces, empezamos a platicar de la transformación de los procesos dentro de estos centros de datos, en donde la principal necesidad es un sponsorship, un patrocinio de muy alto nivel dentro de las organizaciones de IT. Alguien que pueda ver la visión que se está teniendo del IT como servicio que se ofrece y pueda involucrar, incluso forzar a las áreas, a las diferentes áreas, a participar de estas iniciativas y de estas estrategias, de manera que no haya un elemento que quede aislado de la iniciativa del centro de datos definido por software y vaya a cortar, ¿no?, todos estos tiempos de aprovisionamiento, ¿no?, por un proceso interno individual de esa área, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de poder nosotros involucrar a las áreas y que se hagan responsables dentro de su propio pedazo del motor de nube o del motor de aprovisionamiento de esta estrategia, podamos sacarle provecho a cualquiera de las herramientas que hayamos escogido para hacer nuestra nube privada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo uno de los típicos requisiciones dentro de los centros de datos, ¿no?, empiezan por una requisición, pasan por un proceso de aprobación y después pasan por un proceso de aprovisionamiento. Y dentro de los clientes de VMware se han levantado muchas encuestas y hemos encontrado que el 94% del volumen de las requisiciones de TI pueden ser entregadas a través de un catálogos estandarizados de autoservicio. Esto quiere decir que a través de políticas podemos prácticamente preautorizar el 94% de las requisiciones, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis dentro de nuestros centros de datos y encontramos que las máquinas virtuales que aprovisionamos, de las 100 últimas máquinas que aprovisionamos, vamos a encontrar un volumen muy elevado que cumplen con las características estándares que siempre proveemos, ¿no? 1 o 2 virtual CPUs, 4 o 8 gigas de RAM, 50 o 100 gigas de disco, y vamos a poder empezar a hacer políticas para diferentes áreas y decir, bueno, este grupo de usuarios siempre va a poder consumir este tipo de máquina virtual o este tamaño de máquina virtual o este servicio específico para tantos usuarios, etcétera, de manera que evitemos un proceso de autorización de algo que sabemos que está dentro de los parámetros de autorización para consumo de ciertos usuarios o ciertas áreas dentro de nuestra organización, y es exactamente lo que vamos a automatizar. Entonces, cuando nosotros vemos el resto de requisiciones, ¿no?, ese 7-6% que puede quedar fuera de lo que consideramos como consumo normal, esas requisiciones, ¿no?, donde un usuario puede llegar a solicitar, 32 CPUs, 32 virtual CPUs, 512 gigas de RAM, etcétera, etcétera, algunos teras de disco. Entonces nosotros vamos a, ese tipo de requisición va a disparar un proceso de aprobación, ¿no? En el resto de los casos, lo que queremos es que los usuarios se sirvan de una forma más rápida, es decir, a través de su máquina hacer una requisición y después de esa requisición pasar directamente al motor de aprovisionamiento de la nube. Ahora, un diseño típico de entrega de servicios, ¿no?, es que vemos nosotros y que estamos tratando de cambiar, es el proceso de requisición de un usuario final a través de un ticket de una mesa de servicio. Pasa por un arquitecto, pasa por los equipos de redes, servers y de middleware, incluso el de almacenamiento. Después de ser autorizado, pasa un proceso de aprovisionamiento en donde se puede hacer una compra o se puede hacer un hosteo dentro de los mismos ambientes virtuales internos. Pasa por una parte del especialista de redes que configura las partes de DNS, las VLANs, etcétera, el ruteo necesario para el servicio.
Después va a pasar por especialistas de almacenamiento, que va a decidir dónde debe de colocarse, especialistas de servidores, especialistas de middleware, especialistas técnicos para finalmente llegar a la entrega, ¿no? Hacia el usuario final. Y esto es como, más que el proceso tradicional, son los roles tradicionales dentro de los centros de datos. Muchas veces, en organizaciones más pequeñas o más grandes, pues una sola persona puede tener varios roles o al revés, ¿no? Entre más grande una organización puede haber más personas para uno de esos mismos roles. Lo que estamos tratando nosotros de hacer es, a través de políticas, pasar directamente de la requisición a la entrega, ¿no? Y la necesidad, la necesidad que tiene una organización es precisamente la transformación, ¿no? De los roles, además de la transformación del mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver dos tipos o dos formas de hacer esa transformación de roles, ¿no? Y una vez que tenemos nosotros un ambiente virtualizado y algunas herramientas de aprovisionamiento automático, vamos a ver cómo encontramos dos perfiles o dos grupos de roles que, mencionándolo de nuevo, en muchas organizaciones recaen sobre la misma persona algunos de estos roles, pero vamos a separarlos en algo que tiene que ver, en un área que tiene que ver con las operaciones de infraestructura. Y esto es aprovisionar los servicios de recursos, aprovisionar los elementos necesarios para que siempre haya espacio disponible, recursos disponibles para estar creando nuevas cargas de trabajo dentro del centro de datos. Y por otro lado, vamos a ver, como estamos entregando un TI como servicio, necesitamos por fuerza empezar a pensar la forma en la que creamos estos servicios. Entonces, ya no proveemos nosotros primero de una red con las limitaciones que el equipo de red tenga o con los requerimientos del equipo de red de seguridad tenga para su propia red, sobre las que montamos servidores y después montamos aplicaciones sobre ellos para que los usuarios los puedan crear. Ahora vamos a empezar a pensar en qué es lo que los usuarios necesitan, y como nosotros atrás ya abstrajimos completamente el cómputo, la red y el almacenamiento, vamos a poder crear el servicio que el usuario necesita. Al final, no crearlo desde las limitantes de la tecnología, sino desde atrás, desde adelante, perdón, desde los requerimientos del servicio que tiene el usuario. Entonces vamos a ver cómo vamos a encontrar perfiles como son los gerentes de catálogo de servicios y gerentes de portafolio de servicios que trabajan con las áreas que consumen para diseñar qué es lo que se va a estar presentando en los catálogos internos, ¿no? Vamos a ver arquitectos de servicio y arquitectos de calidad de servicio que van a estar monitoreando que estos servicios se estén entregando y que están monitoreando la calificación de la salud de estos servicios que se están entregando hacia el resto de la organización. Vamos a ver desarrolladores de servicios, líderes de servicios, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos otro tipo de perfiles que son los que se van a encargar de las operaciones, ¿no? Entonces estas operaciones pues son literalmente mantener los recursos dentro del centro de datos, los servidores, la capa de virtualización, la capa de análisis, la capa de almacenamiento, etcétera. Entonces vamos a ver cómo estos administradores, estos arquitectos van a tener responsabilidades respecto a las diferentes recursos del centro de datos, pero hacia una misma solución, ¿no? Entonces vamos a ver analistas de capacidad, analistas de desempeño, analistas de configuración, analistas de incidentes, de cambios, desarrolladores de IT como servicios que hacen posible lo que la gente de operaciones de servicio está requiriendo, arquitectos de nube, y los líderes de la nube también, ¿no? Entonces, la forma en la que tenemos que ver esta transformación de roles no son grupos nuevos de gente de trabajo que tienen que entrar hacia la organización de IT a hacer estos roles. Son las mismas personas que administran el storage, que administran los servidores, las mismas personas que se encargan de la administración de los sistemas operativos, de los aspectos de soporte a la red, etcétera. Giran ese rol, o sea, dan una transformación a su propio rol y ahora encaran el motor de nube o encaran la operación de IT como servicio
hacia un modelo en el que no son un área separada, sino que conforman parte del mismo equipo, tienen su propia responsabilidad de aprovisionamiento de recursos hacia el motor de nube, que al mismo tiempo empieza a generar estos servicios hacia el usuario final, ¿no? Ahora, en la mayoría de las organizaciones no tienen la intención, o rara vez la intención es ofrecer este servicio hacia el grueso de consumidores de IT, ¿no? Si bien mencionábamos que más de un 90% de las cargas de trabajo ya vienen preaprovisionadas, sí vamos a empezar teniendo cierto control sobre el aprovisionamiento. En muchos casos se designa un analista de requisiciones para empezar a hacer esas requisiciones y poco a poco, conforme la organización madura este nuevo modelo de roles y de procedimientos, empieza a soltar, digamos, la llave para que ciertas organizaciones o ciertos usuarios específicos se empiecen a servir solos de esta infraestructura, para en un tiempo corto poder alcanzar este alto porcentaje de cargas de trabajo completamente automatizadas sin pasar por un embudo de un elemento del grupo de IT que esté analizando cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta transformación la vamos a hacer en los siguientes pasos, ¿no? En los siguientes rubros, ¿no? Vamos a ver cómo tiene que estar basado en la arquitectura actual, ¿no? Tiene que estar basada en una arquitectura que sea costeable dentro de la organización. Difícilmente o rara vez hemos visto organizaciones en donde esta nueva arquitectura realmente represente un costo elevado para alguna organización. Por lo general estamos utilizando los mismos recursos con los que se contaba anteriormente en la organización, simplemente estamos dándole una nueva forma de administrarlos, ¿no? a esos recursos, ¿no? Entonces vamos a asegurarnos que esas arquitecturas cuenten con el desempeño y la confiabilidad y sobre todo el soporte, ¿no? Obviamente todas estas configuraciones siempre vamos a revisar que la parte de hardware, la parte del hipervisor, la parte de VMware, la parte de aplicativa siempre esté todo soportado, ¿no? En esta nueva arquitectura. Después vamos a hacer hincapié sobre las herramientas que se tienen para hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Estamos hablando específicamente de las herramientas de monitoreo, las herramientas de análisis de los datos que estamos recabando del ambiente virtual para poder proveer estos niveles de salud, estas calificaciones de salud, calificaciones de riesgo, calificaciones de utilización de los recursos. Entonces, estas herramientas deben ser capaces, deben tener la documentación y deben ser obviamente administradas por los mismos equipos que actualmente están administrando los ambientes virtuales y que también actualmente están administrando el resto del centro de datos, que son la gente de redes, la gente de storage, la gente de sistemas operativos y la gente de seguridad, ¿no? Una de las partes más importantes es, como habíamos mencionado, las personas, ¿no? Vamos a transformarle sus roles y vamos a transformar sus responsabilidades. Prácticamente esas responsabilidades van a seguir siendo inherentes a su trabajo actual. La gente de redes va a seguir haciendo redes, la gente de storage va a seguir haciendo storage, la gente de seguridad va a seguir haciendo seguridad, pero ahora vamos a colaborar todos en una sola plataforma y eliminar los procesos internos en los que un área le pide a otra, y ese proceso suma tiempo a la entrega de un servicio final hacia un cliente, ¿no? Entonces vamos a revisar las habilidades y vamos a proveer el entrenamiento para estas personas para el cumplimiento de este nuevo rol transformado, ¿no? En su organización. Y por último, obviamente, los procesos, ¿no? Vamos a tomar en cuenta los procesos existentes, vamos a ver cuáles son ejecutables, cuáles no son ejecutables dentro de un nuevo ambiente transformado, ¿no? Vamos a ser muy cuidadosos respecto a cómo vamos a medir la transformación de estos procesos, ¿no? Vamos a tener nosotros una injerencia muy fuerte sobre esta medición de procesos y ver cómo afecta a nuestra administración financiera, la administración del servicio, la administración de la operación y la administración de la infraestructura, ¿no? Entonces,
todo esto es un proceso, ¿no? Es como el proceso quienes de ustedes comenzaron en sus organizaciones los ambientes virtuales, ¿no? Yo personalmente, antes de entrar a VMware, yo era un cliente, ¿no? Como ustedes. Yo comencé un proceso de virtualización allá por el 2003, 2004, y fue algo que fuimos poco a poco creciendo, ¿no? Pues íbamos nosotros tratando de convencer y evangelizar internamente a nuestra organización sobre las ventajas, ¿no? de ir virtualizando. La transformación hacia un cómputo de nube, hacia un IT como servicio, requiere también un proceso, aún cuando ya tengamos un camino muy avanzado en virtualización dentro del centro de datos, aún cuando hayamos rebasado el 50, el 60, el 70, 80% de servidores ya son virtualizados, la transformación de las personas y la transformación de los procesos siempre es algo que conlleva un trabajo de convencimiento, un trabajo de estar platicando con las áreas, de estarlas involucrando desde el nacimiento de los proyectos, ¿no? Nos hemos encontrado donde entramos a hacer un proyecto de transformación, tratamos de involucrar a las áreas y dicen, no hay problema, no es necesario, y hacemos el proyecto con la gente de operaciones o con la gente de servidores, ¿no? La gente con la que tradicionalmente hablamos de virtualización. Sin embargo, ellos al poner su proyecto, ¿no? Al armarlo y tratar de llevarlo a la práctica dentro de su organización, bueno, pues se encuentran con que, bueno, pues no está involucrada el área de redes, no está involucrada el área de seguridad, ellos no saben de qué están hablando, los tratan de convencer con un proyecto en la mano en vez de involucrarlos a crear el proyecto desde un principio, desde su nacimiento, desde las primeras pláticas que tengamos nosotros respecto a cómputo de nube, IT como servicio. Debemos invitar a la gente de servidores, a la gente de seguridad, a la gente que se encargue de procesos internos, a la gente de storage, etcétera, a la gente de sistemas operativos e incluso a la gente de aplicaciones, para que vaya permeando esta idea de transformación de roles, de transformación de procesos, y no los sorprendamos nosotros después de hacer nosotros nuestro proyecto, un trabajo arduo de mucho tiempo, y sorprender a las demás áreas con una transformación que ellos no estaban contemplando o no tienen idea de cómo, de hacia dónde van, ¿no? Esto es siempre bajo el patrocinio de alguien que tenga el poder suficiente para involucrar estas áreas, ¿no? Y llevarlas a estas reuniones e invitarlas, ¿no? Y decir, este es el camino que estamos tomando ahora, esta es la estrategia, ¿no? De nuestro centro de datos, y de esta forma poder ver una transición mucho más integrada, ¿no? Dentro de nuestras estrategias y nuestros proyectos. Queremos ahora abrir un poco el panel a discusión, ¿no? La idea es que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que nos quieran hacer, cualquier inquietud que ustedes vean en sus particulares ambientes, nos puedan preguntar, nosotros tratar de orientarlos, ¿no? Y tal vez en un futuro hacer unas sesiones más concretas sobre problemas específicos a los que ustedes se encuentran, y nosotros poder platicarles qué hemos encontrado, cómo vemos clientes con situaciones parecidas a las de ustedes, en las que hemos apoyado, ¿no? A hacer estas evangelizaciones, hemos apoyado a hacer estas reuniones que nos vayan haciendo planear las transiciones internas, ¿no? Les agradezco mucho su atención, quedamos abiertos para el panel. No, gracias Tomás, y gracias a todos que están participando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede ingresar la pregunta en chat o vía Q&A. Voy a tomar aquí el control de la presentación, y por mientras que la gente pasa y ingresa su pregunta. Yo tengo una pregunta que vino de César Hernández, y él pregunta si nosotros tenemos algún caso de éxito en Latinoamérica a nivel del sector público donde una organización del gobierno ya implementó este modelo de IT como servicio. ¿Tú has experimentado la implementación de IT como servicio en alguna organización, o simplemente parte de IT como servicio hasta el momento? Sí, bueno, ya en varios lugares de Latinoamérica ya tenemos
Casos de éxito, no en todos los casos documentados, pero sí tenemos, sí me ha tocado participar. Por ejemplo, si no se ha documentado un caso, y digamos con documentación compartible, por decirlo así, si quisieras hablar con alguno de ellos, sí hemos hecho ya sesiones en donde un cliente lo conectamos con otro cliente y logramos que el cliente que ya lo hizo comparta su experiencia. Aquí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trabajo en la zona de México, en el territorio de México. Tenemos casos de éxito, algunos confidenciales, que podemos hablar un poquito más en corto, en donde son en estructuras de seguridad del gobierno, por ejemplo, en instituciones financieras ya tienen este tipo, pero la mayoría de los casos están en el proceso ahorita. Este es, como te mencionaba, este es un proceso que puede tomar hasta de 6 meses a 1 o 2 años, hasta 3 años. La mayoría de los clientes empiezan con una necesidad típica de IaaS, ¿no? De infraestructura como servicio. Entonces, el acercamiento a la nube, el acercamiento a IT como servicio, generalmente empieza como infraestructura como servicio. Y eso conlleva un set específico de herramientas. Después podemos ver cómo los clientes empiezan a mover en 2 direcciones después de la infraestructura como servicio. Unos se van a la plataforma aplicativa como servicio y los otros empiezan a experimentar o empiezan a buscar sobre escritorios como servicio, ¿no? Desktop as a service. Entonces, los casos de éxito que vas a encontrar o que nosotros con los que te podemos contactar van a ser como específicos en el sentido que el llegar a una transformación de infraestructura como servicio puede tomar 6 meses, 8 meses o 4 meses, dependiendo del nivel de patrocinio, ¿no? De alto nivel por parte del CIO o del director de sistemas, para adquirir una parte de esta o una forma de cómputo de nube, ¿no? Una forma de approach de cómputo de nube. Ya cuando empezamos a hablar de plataforma como servicio y tratamos de publicar catálogos en donde ya no consumes la infraestructura, sino que ya lo que pides es, ¿sabes qué? Necesito páginas, necesito servicios web, necesito bases de datos, en donde ya no te importa lo que hay atrás como infraestructura, sino que ya hay motores con plataformas de red, con plataformas de bases de datos en donde solamente se agrega tu base de datos, ya no se crea una máquina virtual y te administran en base a nivel de servicio y espacio que solicitas. Esos en general toman un poco más de tiempo, ¿no? Los vas adquiriendo a una área o a otra área. El punto aquí final es si quieres que hagamos una sesión específica, ¿no? De plática con un cliente donde ya haya empezado esta transformación, lo podemos hacer. Nos platicas más o menos cuál es el área, el sector al que tu empresa pertenece y tratamos de buscar el más parecido a tu organización para que la plática tenga un poco más de significado, ¿no? Respecto a la transformación que están haciendo, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí varias preguntas, entonces voy despacio. Tengo una pregunta de Emanuel de los Santos, que nos pregunta: ¿tienen información disponible de los estimados de retorno de inversión tras la implementación de VMware? Entonces, para responder esta pregunta es muy sencillo. Estoy compartiendo la pantalla de mi computadora en este momento. Estoy en el website que se llama ROI TCO Calculator de VMware. La versión es 4.0. Puedes crear una cuenta, Emanuel, en este website. Te van a pedir alguna información sobre tu organización, sobre la infraestructura que ya tienes disponible, alguna información técnica, y te van a presentar escenarios donde puedes calcular exactamente cuál es el retorno en inversión de lo que quieres hacer. Nosotros sabemos que el impacto más fuerte, cuando estamos hablando de retorno en inversión, es cuando una organización empieza con la consolidación de servidores, porque puede ahorrar hasta un 80% entre CAPEX y OPEX si consolida su granja de servidores. No, esto es el impacto más fuerte. Cuanto más avanzamos en la jornada de la virtualización y pasamos a otros pasos de la jornada, los retornos percibidos
se enfocan en temas operativos y de productividad y agilidad del negocio. Entonces empiezas en un tumbe muy fuerte de los costos de infraestructura y después vas optimizando la organización y transformando la organización para que sea más ágil y más eficiente en atender las necesidades del gobierno y obviamente del público en general. Más allá de esto, déjame ver aquí las otras preguntas. Hay un par de preguntas más técnicas. Oye, quisiera profundizar un poco, Marcio, en la respuesta. Tenemos 7 minutos, quiero llegar a todas las preguntas. Sí, rápidamente. Tenemos varias herramientas, que es el portal que te están mandando, que es una herramienta que te va a permitir sacar un retorno de inversión sobre un ambiente virtualizado. Y tenemos otra herramienta que se llama el Infrastructure Planner. También es gratuita, pero esa la tiene que instalar un empleado de VMware, o sea, la persona que te atiende de VMware. Y ese Infrastructure Planner lo que hace es que mide la utilización de tu ambiente virtualizado. O sea, va y se mete al Virtual Center y detecta los recursos que le has ofrecido a las máquinas virtuales y durante un lapso de tiempo y te dice cuánto estás desperdiciando, cuánto no estás desperdiciando. Nosotros lo consideramos más como una herramienta que tiene que ver con el ROI de ya estar virtualizado hacia un ambiente de IT como servicio. O sea, no solamente de físico a virtual, sino que va de virtual a IT como servicio. Lo podemos ver offline, nos puedes escribir terminando y ya platicar al respecto, ¿sale? Perfecto. Entonces aquí, para responder todas las preguntas, tenemos 6 minutos. Entonces tengo una pregunta de Rafael Tejada que me pregunta ¿en qué documento técnico él se puede apoyar para diseñar una red virtual que incluya DMZ y LAN? Tenemos unos toolkits de diseño y además de bastantes presentaciones. Tendríamos que mandarte lo específico. El link no lo tengo aquí a la mano, pero si me mandas un correo, con mucho gusto te regreso digamos la liga, ¿no? Para bajar el toolkit. O te puedo mandar el toolkit. Y pues déjame subir aquí voy a abrir una presentación en blank muy rápida para que todos puedan. En mi pantalla podemos poner aquí, mi correo electrónico es marciomorback@vmware.com y de todos más valles@vmware.com. Los correos van a estar en los emails que vamos a mandar, pero importante que si ustedes quieran apuntar esto, está aquí en pantalla en este momento. Luis Diego Robi me pregunta, nosotros ya empezamos a virtualizar nuestra plataforma con SXI 5.0 sobre servidores de mediano rango, HP DL 580. ¿Cómo deberíamos continuar? Tal vez la pregunta es, consolide los servidores, ¿cuál es el segundo paso en la jornada de IT como un servicio? El primer paso es tratar de encontrar los puntos de mejora todavía del ambiente virtual. Como te mencionaba, la aproximación hacia IT como servicio tiene varios lados, ¿no? Hay quienes van directamente como con una cuestión financiera de cómo puedo ahorrar más. Oye, pero mi servicio está bien, no necesito más, solo quiero ahorrar más, ¿no? Entonces, esa es una aproximación. Hay otras que son lo que comentábamos, ¿no? ¿Sabes qué? Ya creé las máquinas virtuales, ahora me toma mucho tiempo terminar de configurarlas. Entonces, lo que quiero es automatizar, ¿no? Hay quienes nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita, lo mío ahorita es el desarrollo, ¿no? Lo que quiero es encontrar una forma de aventar en nuevas aplicaciones, de desarrollar aplicaciones más rápido, ¿no? Entonces, hablamos ya de ambientes, de tipo lo que teníamos antes de Lab Manager, etcétera. Entonces, lo que sigue ahorita es qué es lo que a tu organización le empieza a preocupar un poco más, el consumo de recursos, el nivel de servicio. Ese es lo primero que tienes que definir. Una vez definiendo eso, ya podemos sentarnos a platicar de cuál es la herramienta que tú necesitas, ¿no? Alrededor de todo esto que presentamos de transformación, hay muchas herramientas que te sirven para muchas áreas, ¿no? Es muy difícil tratar de hablar de cómputo de nube o tratar de hablar de IT como servicio si no hemos empezado, si no hemos definido por dónde queremos empezar.
Si tratamos de hacer una estrategia donde le peguemos por todas las aristas al cómputo de nube, va a ser muy difícil que tengamos éxito en alguna de ellas, ¿no? Entonces, la primera parte es por dónde quiero empezar, qué es lo que más me duele, y después, ahora sí, sentarnos con un representante de VMware y decir, a ver, esto es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tienen para mí? Perfecto. Dos cosas. Voy a responder aquí muy rápido a una pregunta de Edgar Vázquez, que está teniendo algunos problemas para migrar máquinas virtuales de Hyper-V hacia nosotros. No me sorprende que hayas tenido problemas con Hyper-V, pero te recomiendo dos cosas. Cuando recibas mi correo, hazme un favor y comunícame exactamente tu información de contacto. Yo te pondré en contacto con ingenieros de sistemas de Centroamérica, que está muy cerca, está en Costa Rica, y ellos siempre van a Salvador y pueden reunirse contigo y darte más soporte en esto. Si tienes licencias con suscripción y soporte válidos, por favor, no dejes de contactar a soporte. Si necesitas la información, por favor, avísame y yo te mando los teléfonos. Hay un equipo de soporte que habla español y está en Costa Rica, y hay soporte capa 2, capa 3 que viene desde Brasil y Estados Unidos. Entonces, por favor, no deje de utilizar todas las herramientas para solucionar sus problemas, y no deberíamos poder solucionar. Esto es un problema tal vez un poco común. Finalmente, para cerrar la presentación, Ángel Mier Garza nos pregunta qué tipo de herramientas se requieren para iniciar con un proyecto de IT como servicio y quién las puede proporcionar. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero ponte que Ángel quiere empezar mañana, ¿no? Él debe hablar con su retailer local o su distribuidor local, debería comunicarse con nosotros para hacer una evaluación de su centro de cómputos. ¿Cuáles son los pasos más obvios para una persona que quiere empezar en esta jornada de ofrecer IT como servicio a su organización? Tomás, en tu opinión. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Déjame leer el nombre. Ángel Mier Garza. Él quiere empezar con IT como servicio y nos está preguntando qué tipo de herramientas se requieren para iniciar un proyecto de IT como servicio. O sea, ¿cómo él puede empezar en esta jornada? ¿Cuáles son los pasos más obvios? Sí, prácticamente una de las herramientas más básicas, pienso yo, como para un IT como servicio, es la automatización. Es un buen comienzo, ¿no? Automatizar para poder entregar más rápido servicios, ¿no? Entonces, de esas herramientas de automatización, obviamente es un nivel arriba de la virtualización. Tú ahorita tienes vSphere, ¿no? Y vSphere está compuesto por dos productos, que es el SX, que es tu hipervisor, y el Virtual Center, que es el que administra todos tus hipervisores, tus hosts, y te permite crear las reglas, aprovisionar con templates, etcétera, etcétera. Un nivel arriba de eso es algo que pueda tomar control del Virtual Center y te empieza a crear blueprints, o te empieza a crear, en vez de templates, en donde solamente tienes un sistema operativo publicado en ese template para después pasárselo a alguien que instale una aplicación, tú vas a poder tener ya aplicaciones publicadas, incluso aplicaciones que estén conformadas por 2 o 3 o 4 máquinas virtuales, ¿no? Es decir, incluso ya correlacionadas, ¿no? Un servicio web que ya esté apuntando a una aplicación, que ya esté apuntando a una base de datos. Entonces, eso es una forma de empezar un IT como servicio, ¿no? La parte de automatización del aprovisionamiento. También yo empezaría también teniendo, o lo que los recomendamos es empezar teniendo conversaciones sobre qué es lo que quieres ofrecer como servicio. O sea, cuando hablamos de IT como servicio, podemos hablar de escritorios como servicio, podemos hablar de load balancing como servicio, podemos hablar de almacenamiento como servicio, podemos hablar de infraestructura como servicio, sin duda. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres ofrecer como servicio? Y sobre todo algo que comenté antes, ¿no? Que nos ha costado un poco de trabajo hacer que los grupos de ingenieros de las organizaciones de operación les permee perfectamente el concepto de servicio. Cuando empiezas a hablar como servicio, empiezas a hablar de servicios que vas a ofrecer, tienes que empezar a pensar y arquitectar un poco al revés de como lo haces actualmente. Tienes que empezar a pensar qué quiere el cliente
Y de esa forma, ¿qué es lo que le tengo que entregar? ¿Cómo lo quiere recibir? Y de ahí arquitectar hacia atrás los recursos, ¿no? ¿Qué herramienta necesito para entregar como lo quiere él? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Pues aplicaciones móviles, ¿no? Entonces necesito incluir dentro de mi estrategia de aprovisionamiento un framework de desarrollo que me permita crear o que me permita automatizar la entrega de aplicaciones móviles, ¿no? Que serían servicios web, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? Definir qué es exactamente lo que quiero entregar como un servicio hacia mis clientes y de ahí para atrás empezar ver si es una cuestión de automatización, si es una cuestión de escritorio, si es una cuestión aplicativa, etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno, espero que todos hayan anotado el correo electrónico de Tomás, mi correo electrónico. No tengo el correo electrónico de soporte, lamentablemente aquí está, lo estaba buscando mientras dejé de compartir mi pantalla, no lo tengo en mano, pero entra en contacto conmigo y lo busco. Gilson, que es la persona responsable, nos puede ayudar con tu problema en El Salvador. Para las personas que llegaron tarde, voy a enviar una copia de la grabación y una copia de los slides que ofreció Tomás, y espero que ustedes nos puedan seguir en los otros webinars, el día 16, que es la parte de infraestructura elástica, el día 30, que es la automatización de las operaciones, y finalmente la parte de productividad. Todos que están en la base de datos VMware van a recibir esta invitación y espero que el contenido haya sido valioso. Agradezco muchísimo a Tomás por estar con nosotros aquí por esta mañana y les deseo una excelente semana. Que pasen un lindo día. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.